Hola, buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo están? Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Bueno, a ver si tenemos alguna consulta, ¿no? Si esperamos un segundito a ver si entra más, porque la reunión se acaba de iniciar recién, quizá por ahí todavía tenemos a alguien a la espera, pero no veo a nadie. Bueno, la semana pasada tuvieron clase con la profesora Zarini, estuvieron trabajando la cuestión de la problemática de la tenencia de estupefacientes, es decir, lo que conocemos habitualmente en el ámbito del derecho como los delitos de tenencia. Habrán visto toda la cuestión que vincula al tema con la autonomía de la voluntad, seguramente, y las relaciones que también se establecen con el tema anterior que vieron con ella, que era el de la justificación del castigo, ¿sí? Bien, nosotros vamos a seguir la senda que tiene que ver con la autonomía de la voluntad. Recuerden que en uno de los primeros encuentros, si no fue en el primero, fue en el segundo, yo les comenté, y esto lo pueden encontrar en el libro del profesor Nino, que nuestro interés principal en esta materia, por supuesto, tiene que ver con la interrogación acerca de la justificación moral de las decisiones jurídicas o las decisiones que el derecho aporta para ciertos problemas de índole social. Y hemos seleccionado aquellos que son los problemas clásicos. Por eso la agenda que le venimos presentando. Y que tomamos el modelo que ofrecía el profesor Nino para evaluar cada uno de estos problemas, al menos desde el enfoque que nos proveen tres principios, que son el principio de inviolabilidad, el principio de dignidad y el principio de principio de inviolabilidad de la persona, de, autonomía, de dignidad de la persona y de autonomía personal. Habrán visto que en estos temas anteriores la cuestión se recondujo mucho en cuanto a las posibles respuestas precisamente al principio de autonomía personal. Hoy vamos a seguir en esa senda, vamos también a recalar en los otros dos principios, en la inviolabilidad y en la dignidad, y vamos a aterrizar en un problema clásico de la filosofía del derecho, que es el de la interrupción voluntaria del embarazo, que es un tema que suele despertar mucho interés en las y los estudiantes, suele ser un tema muy elegido en los debates. Hasta ahora tengo un solo debate que me han informado tema y es eutanasia. Así que lo aviso porque por ahí si alguien más, algún otro grupo quería trabajar este tema, sepan que ya está tomado. ¿Se puede reiterar el tema de debate? Sí, pero por ahí, si ustedes mismos no quieren reiterarse, tengan en cuenta que ya hay quien ha elegido el tema. Pero bueno, como les decía, la idea de hoy es trabajar la cuestión del aborto, que es un tema, insisto, tradicional de la agenda de la filosofía del derecho y que en los últimos años, además, se puso muy en discusión también en la agenda de los medios, a partir, recordarán, de aquel proyecto que se presentó para su tratamiento legislativo en el 2019, perdón, y que finalmente no tuvo, perdón, 2018. Estoy habilitando la entrada de un par de personas más. Que finalmente no se aprobó, se vuelve a insistir con el proyecto, finalmente se aprueba y se sanciona, teniendo hoy ya una nueva ley que trata la materia, que es la 27.610. Ahora ustedes dirán, bueno, pero ¿por qué vamos a discutir un tema que ya está resuelto por el derecho, ¿no? Porque en definitiva tenemos esta ley tan reciente, publicada a principios de este mismo año, pareciera como que carece de sentido la discusión. Sin embargo, en realidad, el tema del aborto, el tema de la interrupción voluntaria del embarazo siempre estuvo, o sea, ya con anterioridad a esta ley, por supuesto, estaba también solucionado en el Código Penal. Sin embargo, la solución que aportaba esa norma generaba debate, porque las discusiones en torno a la corrección o no, a la corrección moral o no de la solución normativa, permanece vigente. De hecho, algunos de los temas que ustedes han trabajado, que hemos trabajado, o sea, conmigo, con las otras profesoras, desde que iniciamos el curso, también tienen solución normativa.
Sin embargo, se genera la discusión igual. Por ejemplo, el tratamiento que la ley, la cuestión de la tenencia de estupefacientes para consumo personal. Ustedes habrán visto la tensión que hay entre la solución normativa y lo que ha dicho la justicia, por ejemplo, lo que ha dicho la Corte Suprema de Justicia en el fallo Arriola. Bueno, la propuesta entonces tiene que ver con esto, con recordar que aquí discutimos desde los márgenes del derecho, además también teniendo en cuenta que ustedes todavía no han cursado las materias codificadas en su mayoría. Seguramente la gran mayoría de ustedes, salvo algunos chicos que todavía provengan del plan 88, todos los que son ingresantes 2018, ya no, o sea, plan 2018, ingresantes 2019 en adelante, ya llegan a filosofía del derecho sin haber cursado penal, ni parte general, ni parte especial. Así que bueno, eso lo vamos a tener en consideración para el tratamiento del tema. Ahora, como es un tema, insisto, que ha estado muy en la agenda pública, ya que ha estado en la agenda pública, saquemos el muy, me gustaría que ustedes me cuenten, a ver si alguien se anima a contar al resto qué es lo que saben acerca de esta cuestión, dónde les parece que se ubica el problema, si es que hay algún problema, o al contrario, si les parece que no hay nada que discutir. Me gustaría escuchar un poquito, a ver, desde dónde partimos, dónde estamos paradas y parados para hablar sobre el tema. Así que bueno, si hay alguna voluntario o voluntaria, los escucho. No hay. Esto en la presencial es más fácil, porque yo me acerco y le pregunto, ¿y vos qué opinás? ¿No? Y bueno, le queda otra, porque estoy parada al lado mirándolo fijo, y bueno, algo tienen que decir. Después se entusiasman, después es difícil sacarles el micrófono, pero bueno, acá cuesta un poco más. Delen, estamos entre nosotros, nadie nos mira, lo van a mirar ustedes solos. Dale, Sonia, te escucho. Te escuchamos, va. Bueno, no, yo tengo una postura tomada, pero por mi parte religiosa y moral. O sea, yo no he leído todavía muy bien la ley, pero bueno, es como que yo tengo una postura que es en contra. Yo estoy en contra y me baso, que por eso me hace un poco de ruido, porque la Constitución Nacional dice que está a favor de la vida. Entonces también esa parte es la... Todavía no logro entender cómo una norma suprema puede no haberse tomado en cuenta, o vuelvo a repetir, no leí la ley en toda su totalidad, si hay puntos que sean más importantes que otros, no la he leído. Yo desde mi convicción personal y religiosa es lo que pienso. Bien, perfecto. La postura que vos sostenés, Sonia, es una postura que está presente en el debate, por supuesto, o sea, no es algo irrazonable lo que vos traés, ni mucho menos, sino que es una de las dos grandes respuestas que se viene dando, no solamente a la ley 27.610, por eso les decía, no importa, nosotros discutimos desde los márgenes, porque esta discusión la podríamos haber tenido tranquilamente hace un año y medio, o hace 15 años atrás. Es indistinta en definitiva la solución normativa. Sí es importante para los grupos que llevan adelante los reclamos o las reclamaciones, por supuesto que sí, porque el derecho colabora a la constitución o la configuración de las identidades de ciudadanía. Y esta cuestión del aborto hace a los derechos de ciudadanía de la mujer, o al menos se lo ha ubicado en ese contexto. Entonces, desde ese punto de vista, es de lo más relevante la ley. Por supuesto, porque va a permitir el acceso a la práctica de forma legal, cuando hasta su sanción era un delito. Sin embargo, la discusión acerca de la corrección moral, digamos que puede ser hasta ajena al derecho. Así que no importa si conocemos o no conocemos la ley. La discusión no va a tener que ver tanto, no tiene que ver tanto con cómo se aprobó, cuáles son los supuestos que contempla, qué requisitos se plantean, sino si entendemos que en alguna circunstancia la interrupción voluntaria del embarazo podría estar justificada. ¿Y cuáles serían esas circunstancias? Esa sería la gran pregunta. Después vamos a empezar a derivar otras,
Pero la primera para empezar a discutir es, en alguna circunstancia, ¿estaría justificado moralmente interrumpir el embarazo? ¿Un aborto sería una decisión correcta en términos morales? Algunos dirán que sí, otros dirán que no. Vos, Sonia, decís no, porque prima la vida. Puede ser que alguien diga que sí. Sigamos entonces un poquito, más allá de las posturas personales incluso que tenga, porque evidentemente todos tenemos una mirada al respecto. ¿Qué es lo que conocemos del tema? Brisa, no sé si se te abrió solo el micrófono o querías participar. No, bueno, primero viste que dijiste que solamente un grupo te había hablado. Yo hace, creo que una semana más o menos, te mandé un mensaje por el campus virtual para informarte que ya estaba listo el grupo de estupefacientes y sobre el tema. Vos sabés que no lo vi y algo ha pasado, porque la semana pasada también una compañera me decía que ella pensaba que estaba mandándolos a otro lado porque no, que lo chequeara, Claro. y de hecho sí, lo chequeé todos los días y no recibí ningún mensaje de ella en estas 2 semanas. Así Perfecto. que, espérate, ya tomo nota. Entonces, Brisa, ¿Enrique es tu apellido? Sí. Bien, estupefacientes. Ya tenemos armado el grupo para comercialización y para consumo. Bien, vamos a hacer una cosa, Brisa. Yo ahora escribo mi correo, el Hotmail común, ¿sí? Copiátelo y mándamelo ahí. Perfecto. Bien, ¿y después querías hacer algún comentario respecto del tema que estamos hablando? Sí, bueno, respecto a la postura, yo me encuentro a favor, dado que considero que va en el sentido de que cada persona puede determinar lo que le parezca con su cuerpo. No es que se legalice, no quiere decir que no se hacía antes, sino que antes se hacía de una forma ilegal, que lo único que hacía era que la mujer corra más riesgo y que las personas con menos recursos recurran aún a estas prácticas y claramente se vean sumamente perjudicados por no estar en un ambiente apto. Entonces, moralmente yo no lo haría, pero considero que las personas que quieran hacerlo tienen que tener el derecho y esto claramente ahora está garantizado. Bien, lo tuyo sería una postura liberal, Brisa, mientras que la postura que trajiste vos, Sonia, es lo que tradicionalmente llamamos una postura conservadora. A la pregunta acerca de ¿es correcto en alguna circunstancia llevar adelante un aborto, interrumpir un embarazo? Las respuestas estereotipadas que se dan históricamente son estas dos. La respuesta, digamos, liberal, así se denomina, que está más cercana a la postura que acaba de sostener Brisa en cuanto al acceso a derechos, y la postura conservadora que hace hincapié, pone el foco en el derecho a la vida, el eventual derecho a la vida del embrión. ¿Cómo conocemos habitualmente a estas dos posturas? Como prohibidas a los conservadores, y se les suele llamar erróneamente abortistas a quienes sostienen la postura liberal, porque en realidad, como lo dijo Brisa recién, las circunstancias de que se haya legislado en favor de la práctica, es decir, quitar la cuestión del ámbito del derecho penal y llevarla al ámbito del derecho a la salud, no implica una invitación a la interrupción del embarazo, sino habilitar que aquellas personas que tomen la decisión como agentes morales de hacerlo, puedan encontrarse con un ámbito en la salud, perdón, porque ya digamos, puedan en el ámbito de la salud encontrarse con la posibilidad de hacerlo. Y me parece que es interesante lo que señaló Brisa, porque Brisa dijo, yo no estoy a favor moralmente. Sin embargo, no me opongo, me parece bien que exista la ley. Hace muchos años, debe haber sido en el 2007, 2006, si no me equivoco, fue un momento en el cual el tema también se había impuesto en la agenda de temas, problemas de políticas públicas, porque había habido una serie de casos muy, muy sonados de niñas madres que habían pedido la autorización para interrumpir el embarazo. En algunos casos se les habían proporcionado, en otros casos no, incluso aquí en Mar del Plata tuvimos alguno. En ese momento además también se dio a conocer un informe del Ministerio de Salud, que es un informe del año 2005, que es
hasta donde yo sé, el único y el último informe oficial que hay respecto de la estadística de aborto, y daba una cifra altísima. No sé si alguno de ustedes habrá conocido este número, se lo difundió bastante también, tanto en la discusión legislativa anterior como en esta última, y se hablaba de una media de 460.000 abortos anuales en Argentina. El número variaba y iba desde 400.000 a 500.000, y las personas que llevan adelante este estudio explicaban cuáles eran las variables, por supuesto, como todo estudio científico, que se habían tomado en cuenta y por qué la variación, sobre todo por la cifra negra, porque es una práctica que hasta la sanción de la ley se realizaba en la clandestinidad, con lo cual era muy difícil llegar a conocer el número real de abortos ilegales, justamente por esa nota de ilegalidad. Ahora, para la misma época, Página 12, que claramente es un medio de comunicación progresista, hace una encuesta. Y en la encuesta pregunta, más o menos lo que estamos preguntando nosotros aquí. Pero en realidad no era idéntica, sino que la pregunta era quién estaba a favor o quién estaba en contra. Entonces, ¿qué es lo que da? Sorprendentemente digo, a la luz de la estadística que se había conocido, más del 60% de las personas encuestadas, una encuesta anónima por supuesto, se habían manifestado en contra del aborto. Es decir, que menos del 40% de las personas entrevistadas habían dicho que estaban a favor. ¿Qué es lo que pasaba? Porque uno decía, pero ¿cómo se conoce los números de los números casi reales, digamos, ¿no? Que daba una media altísima, era 0,66 interrupciones de embarazo por cada nacido vivo, era realmente alto ese número. Y por otro lado, cuando a las personas se les preguntan, ¿usted está a favor o están en contra? Decían, no, yo estoy en contra. Bueno, ¿qué es lo que nos encontramos ahí? Algo de lo cual hablamos en las primeras clases, que tiene que ver con esa distinción entre la moral social en qué Ahí está. Pero volví silenciada. No sé qué pasó que me sacó del sistema. De repente me di cuenta que estaba hablando sola. Bueno, les decía, esas respuestas, mayoritariamente negativas, se habían dado en el ámbito de la moral crítica. Sin embargo, en el momento de la decisión, lo que jugaba no era una ética de principios, sino una ética que llamamos consecuencialista. Sé que esto no es lo que quisiera, no sería la decisión que hubiera querido tomar, sin embargo, como agente moral, responsablemente asumo esa decisión. Y me hago cargo, por decirlo muy coloquialmente, de las consecuencias que eso implique desde el punto de vista moral. Sin embargo, la discusión que nosotros traemos hoy, la pregunta que traemos hoy, intenta ir un poquito más allá. Más allá de, bueno, yo considero que, sino, ¿hay alguna razón? ¿Podremos encontrar en este debate razones que nos puedan convencer de lo contrario de aquello que estamos pensando? ¿Cuáles son los argumentos que dan
las corrientes conservadoras y cuáles son los argumentos que dan las corrientes liberales. Ya tratando, como les decía, de superar un poco nuestras propias prenociones o aquello que nosotros sentimos o consideramos respecto de la corrección moral o no de esa conducta, sin perjuicio, insisto, de que tengamos en cuenta que aún siendo capaces de responder negativamente a la encuesta, lo cierto es que esa estadística inversa a los números de la encuesta nos advierten acerca de que debemos hasta mirar con sospecha nuestras propias prenociones respecto de la situación. Porque entonces la pregunta la podríamos reformular y es, bueno, usted, ¿qué considera respecto a la corrección moral? ¿Qué haría frente a esta situación? ¿Y qué opina que debe sostenerse como ley general? Sin que ello implique, como decía, a cambiar la manera de pensar o una invitación a incurrir en un comportamiento que desde nuestros conceptos morales o desde el sistema de moral crítica al cual adherimos nos parezca incorrecto. ¿Está? Entonces, tratando de superar estas ideas propias, avancemos un poquito respecto de cuáles son los argumentos de unos y de otros. Y bueno, nos vamos a encontrar con que los pro vida o las posturas conservadoras habitualmente se van a centrar mayoritariamente en el derecho a la vida del embrión. Como lo decía Sonia hace un ratito, ella dijo, ¿cómo puede ser que la Constitución defienda o no? Bueno. No se escuchó, profesora. Profe, de última prueba para apagar la cámara y tal vez de esa manera se escuche mejor el audio. Hola, ¿me escuchan? Sí, ahora esto sí. Parece una sesión espiritista. Me escuchan, perdón, pero no sé qué pasa, ya es la segunda vez que me saca el sistema. Bueno, esperemos que no se vuelva a cortar. Recién, en realidad, pensé que se les había terminado la reunión, pero no, porque estamos usando la plataforma de la facultad, así que no tendría que tener límite. Bueno, entonces les decía, para las posturas conservadoras, me parece que se cortó de nuevo. Las seguimos escuchando. ¿Sí? Ah, bien, porque los veo a ustedes congelados, entonces pensé que por ahí se había cortado. Bueno, les decía, para las posturas conservadoras, la cuestión principal tiene que ver con el derecho a la vida del embrión. Esto es, si es la cuestión moral a discutir, tiene que ver con que terceros ajenos decidan sobre su futuro, sobre la propia vida de la persona por nacer. Principalmente, ahí es donde está la cuestión principal. Mientras que, por otro lado, las posturas liberales en lo que van a hacer hincapié es en la autonomía reproductiva de las mujeres, la posibilidad de las mujeres en general y de las personas gestantes en planificar su vida reproductiva autónomamente. Por eso solemos decir que esta postura está representada principalmente por las corrientes feministas, pero no necesariamente. No solo el feminismo ha enarbolado la bandera del derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. ¿Se sigue escuchando? Sí, profe. Sí. Perfecto. Sí, se escucha bien. Sí, se escucha.
Bueno, ahí estamos, entonces, bueno, trato de seguir. Bueno, fundamentalmente esta es la discusión. Ahora, claro, se suman otros argumentos también que van más allá de unas respuestas de principios, digamos. Liberal. Una de las razones, y que de hecho está presente en la propia ley, tiene que ver con evitar la muerte de las mujeres por embarazo séptico. Ustedes recordarán también que durante la discusión de la ley se conocieron cifras de muertes de mujeres que intentaban realizar abortos en forma clandestina, en forma ilegal, sin los debidos cuidados sanitarios, y esto fue una razón importante. También se tiene en cuenta la cuestión de las niñas madres. Hay informes que dicen que un embarazo por debajo de los 16, 17 años es tan peligroso como el embarazo de la madre añosa. De manera que, entonces, además de la cuestión básica de la autonomía de las mujeres para decidir en materia de su propia vida reproductiva, se suman entonces estas cuestiones que van más allá de esta que es una cuestión eminentemente de principios. ¿Y de qué principio? Del de autonomía, para ir a cuestiones que tienen que ver con un embarazo no deseado. Por supuesto que en la cuestión de la autonomía van a estar presentes lo que tiene que ver con la posibilidad de diseñar los propios planes de vida para la mujer, cómo un embarazo no deseado puede incidir en sus proyectos personales, en sus posibilidades de desarrollo, en definitiva, de este plan que solo la mujer debería poder decidir como cualquier ciudadano. ¿Qué les parece respecto de este planteo que podría ser una respuesta conservadora? ¿Qué podríamos decir desde la mirada opuesta a esta cuestión? Sobre todo al argumento de la autonomía. ¿Les parece que desde una postura conservadora hay respuesta para oponerse a la posibilidad de la libertad reproductiva de las mujeres mediante la práctica del aborto? A ver si alguien... ¿El hombre qué papel jugaría?
Bueno, ahí estamos. ¿Se escucha ahora? Sí, profe. Bien, bueno, disculpen, ahora cambié de dispositivo, así que se supone que tenemos que poder terminar, así que le metemos rápido, así no se nos corta de nuevo. Bueno, no sé dónde quedé, me parece que estuve hablando como 10 minutos sola. Les decía, bueno, que las dos grandes respuestas entonces a la pregunta acerca de la corrección moral o no de la interrupción del embarazo en algunas circunstancias tienen que ver con estas posturas que conocemos habitualmente como providas o liberales. Los providas principalmente van a hacer hincapié en el derecho a la vida del embrión. La idea de que no es una extensión del cuerpo de la madre, no es algo, sino alguien respecto del cual la gestante, a la cual se la considera una madre y se utiliza ese concepto, incluso también para dotar a la cuestión de una carga negativa, de una carga emotiva, negativa en relación al aborto, por supuesto, y positiva en relación al derecho a la vida, se utiliza este concepto, mientras que en la postura contraria, es decir, la postura liberal, la cuestión principal va a estar dada por los derechos de la madre, a quien se la denomina gestante, justamente con la idea de tensar ese vínculo o negar o poner en crisis ese supuesto vínculo natural entre la gestante y el embrión. La cuestión aquí entonces, como les decía, va a ser la autonomía, es decir, el derecho a la decisión, a la libertad reproductiva, al ejercicio de lo que llamamos los derechos sexuales y reproductivos de la gestante, que se ejercerían mediante, en este caso, en este supuesto, la interrupción de un embarazo que no ha sido buscado, un embarazo que no es querido, y que proyecta sus consecuencias, digamos, a otros principios, como la inviolabilidad de la persona, como la dignidad también, principalmente porque podría oponerse a los planes de vida de la mujer. Digamos que, en resumen, estas serían las dos grandes posturas. Me gustaría, para que podamos tener algún tipo de discusión, que me comenten cuáles les parecen que podrían ser los argumentos para oponerse a uno y a otro. Es decir, ¿qué les podríamos contestar a los argumentos liberales que sostienen que la gestante tiene autonomía para decidir libremente poner fin a un embarazo, porque en definitiva está disponiendo sobre su propio cuerpo? O por el otro lado, desde esa postura, contestarle a los argumentos conservadores que dicen lo contrario, que no puede disponer de su propio cuerpo, que no puede disponer la finalización de un embarazo porque está poniendo fin a una vida. Supongamos que estuviéramos en el debate ahora, ¿qué se les ocurre? ¿Qué argumentos les parece que podríamos utilizar? ¿O cuáles son los que ustedes ya tienen elaborados? Porque seguramente, como ya Brisa y Sonia dejaron ver al principio, tenemos posturas tomadas al respecto. Bueno, juguemos un poco argumentativamente, no importa desde qué lugar lo digamos. Lo interesante es ver qué argumentos podemos ensayar para acompañar una y otra postura. A ver, escucho algún voluntario o alguna voluntaria. Hola. Yo creo que si estuviera defendiendo lo que vendría a ser una postura conservadora, lo que diría es, defendería la vida, ¿no? En el sentido de que, por ejemplo, si se propiciara el aborto, los sistemas y las instalaciones médicas no estarían dispuestos también para brindar este servicio, colapsarían los sistemas médicos. Eso es una crítica que habían realizado, pero creo que si lo mirás desde el otro lado, traer un bebé al mundo que claramente no es deseado, quedaría a manos del gobierno y generaría todavía lo que vendría a ser más crisis y más deterioro a lo que vendría a ser el sistema de salud, y no solo el sistema de salud, sino qué pasaría con ese nene que por lo general va a caer por debajo de la línea de la pobreza si tal vez lo cría su madre, ¿no? Bien, acá es interesante lo que traes, Brisa, porque ahora lo último sumaste un concepto nuevo, que es un concepto bien propio del feminismo, que tiene que ver que es el concepto de feminización de la pobreza.
el reconocimiento de que en las sociedades actuales las mujeres somos más pobres que los hombres, que tenemos menos autonomía en materia patrimonial y económica, y que muchas veces la decisión de la interrupción del embarazo está dada justamente por la incapacidad de hacer frente a lo que es la crianza del niño, sobre todo en sus primeros años. Además, tu postura, incluso la que refiere al ensayo del argumento conservador en cuanto a qué pasaría si ante la imposibilidad del sistema de responder a una posible creciente demanda de interrupciones de embarazo, sobre todo en el sistema público, ¿no? Que esa fue una cuestión que se planteó. Me acuerdo, seguramente estás haciendo alusión a eso vos, al debate que se dio respecto de cómo se iban a financiar. O sea, en definitiva, ¿quién lo iba a pagar a esto, ¿no? Entonces, bueno, las posturas conservadoras insistían mucho en cómo ciudadanos y ciudadanas que están en contra del aborto iban a contribuir a partir de sus aportes a rentas generales a la práctica de las interrupciones del embarazo, estando incluso en contra en términos morales. Pero además hubo un tema presupuestario, o sea, esto desde el punto de vista de los principios involucrados, pero en definitiva la cuestión que se terminó, que se hizo más pública, que se discutió más, tuvo que ver con la cuestión presupuestaria, con las posibilidades o no de responder a esto. Estas cuestiones a las que vos estás haciendo referencia, tanto las limitaciones del sistema para responder, como las dificultades de la gestante o de la madre para llevar adelante un embarazo, tienen que ver con lo que llamamos razones consecuencialistas. Esto es, evaluar una política pública, evaluar una toma de decisión, evaluar una solución jurídica, ya no por los principios que involucra. Nos apartamos aquí de la cuestión de la autonomía, de la cuestión de la corrección en tanto cotejo de la decisión o de la medida o de la práctica o de la política con principios que entendemos de carácter superior, sino que nos preguntamos cuáles son las consecuencias de una y otra decisión. Y eso también es una manera de pensar ética. Y una de las principales corrientes de esta manera de pensar es el utilitarismo, que es aquella corriente filosófica que trata de, o se orienta a generar el mayor bien para la mayor cantidad de personas. ¿Esto qué implica? Y bueno, cierta lógica de mayorías implica esto. Seguramente cuando hablaron de justificación del castigo con Andrea vieron las posturas utilitaristas, cuando hablaron, ¿se acuerdan?, del retribucionismo. Bueno, traspolamos ese pensamiento a este problema ahora. Y ahí entonces juega estas otras variantes que tienen que ver con qué pasa si. ¿Qué pasa si esta mujer es obligada a llevar adelante el embarazo? ¿Va a tener medios para solventar la crianza de ese hijo? ¿Cómo eso va a impactar en el propio niño y cómo va a impactar en ella? ¿Y cómo puede impactar en otros hijos que tenga esa mujer o esa familia el tener que alimentar una boca más? Entonces, insisto, vamos más allá de la cuestión de los principios y vemos cuáles son las consecuencias y cómo una consecuencia que en principios pueda ser favorable, cuando analizamos sus consecuencias quizás sean distintas de las que se esperan. Lo mismo sucede con el tema del financiamiento. Aquí la cuestión no tiene que ver con ¿es correcto o no es correcto a la luz de tal o cual principio?, sino ¿de dónde vamos a distraer las partidas que se necesitan para solventar esta práctica? Las vamos a distraer, las vamos a sacar de alguna otra función que se va a dejar de prestar. Entonces, fíjense cómo se empieza a, no complicar, pero sí complejizar un poco más la discusión. Bien, ¿algún otro argumento, alguna otra mirada que se les ocurra para pensar un poquito el problema? No hay alumnos varones, ¿no?, para que puedan dar una opinión.
Hay poquitos, los estoy mirando justo en este momento, estoy con el celular y estoy corriendo las pantallas para verlos y justo los estoy mirando, pero bueno, no están recogiendo el guante, digamos. Sería interesante conocer, hace alrededor de, me parece que fue menos de un mes, se planteó un caso en el interior del país de un hombre que se presentó a judicializar la decisión de interrumpir el embarazo de su ex compañera, de su ex pareja, porque él planteó que esa decisión unilateral que iba a llevar adelante la mujer lo iba a perjudicar. Lo iba a perjudicar porque obviamente le estaba impidiendo la posibilidad de ser padre. Y esta cuestión no estuvo tan presente en la discusión parlamentaria, pero sí yo la he visto reiteradamente en los cursos. De hecho, en el año 2018, cuando llegó al debate parlamentario, que obviamente todavía teníamos presencialidad, discutimos mucho este tema, tanto en el seminario de género como en filosofía, como en sociología, y en una oportunidad lo hicimos en el Zoom de abajo, ¿se ubican? Donde está esa sala que suele utilizarse para exámenes, o por ahí se quedan a estudiar. Y bueno, estábamos discutiendo ahí con las y los alumnos, y empezaba a pasar gente, justo un cambio de horario, y se sumaban a la discusión. Y me acuerdo que estuvo muy, muy interesante, pero además surgió un bando, digamos, muy fuerte en este sentido, ¿no? ¿Qué hacemos con los derechos de los padres? Se había planteado en esos términos, porque es una arista, es una mirada, una perspectiva que no suele estar presente. ¿Y por qué no suele estar presente? Porque es ajeno al cuerpo de la mujer. Tradicionalmente la protagonista es la mujer, o debió serlo. También tengamos en cuenta que no siempre la mujer fue una voz convocada a esta discusión. Pero bueno, esta otra mirada, la de la idea de la conformación de la familia y la expectativa de el progenitor, el padre, la expareja, de tener un derecho sobre, es problemática. No sé si alguien quiere opinar sobre el tema. Hay un ejemplo de... Sí, te escucho. Por eso yo lo traje a colación, porque me parece que como que no los tenemos en cuenta en esta cuestión. En realidad es algo de a dos, mal o bien, pero es de a dos. Entonces, bueno, por eso me interesaba si había alguno de los chicos que pudiera dar una opinión, pero para saber qué piensan ellos en el caso de que pudiera llegar a suceder. ¿Puedo decir algo al respecto? Sí, cómo no, escucho. Justamente si es algo de a dos, las dos personas tienen que estar de acuerdo al momento de tener un hijo, creo, ¿no? No entiendo la razón de este hombre en encapricharse en querer tener el hijo de una persona que no lo desea, o que no desea maternar, y con las complicaciones que eso trae después, ¿no? Obviamente, explicarle a una criatura que la madre no lo quiso tener, y bueno, no sé, yo me enrosco en eso, ¿no? Pero digo, si justamente es una decisión de a dos, si la mujer no quiere, tendrá que buscar otra compañera que sí lo quiera acompañar en ese proyecto. Me parece a mí. Si es algo que tiene que ser de a dos, ¿no? Bien, lo anotamos. ¿Alguien quiere sumar algo a lo que acaba de introducir Carolina? Sí, yo me he preguntado muchas veces esto, porque me he tratado de querer poner en el lugar de un compañero, ¿no? De un hombre, de una pareja, en el sentido de que yo, hombre, quiero tener mi hijo, qué sé yo, pero, o sea, la persona, o sea, estamos hablando de una pareja tradicional, hombre-mujer, ¿no? o la persona gestante en este caso. O sea, es la que va a tener en el cuerpo todos los cambios y sentir ese embrión creciendo y los cuidados que va a requerir o no. O sea, me parece un enrosque enorme, y si bien obviamente que el hombre tiene que tener su derecho a poder también tomar parte y decir si estoy a favor, no estoy a favor, porque también hay como una corriente que dice, no, los hombres no pueden participar en esto, y me parece terrible, sí, deberían participar, pero a ver,
hablábamos de que la mujer es súper protagonista y encima, o sea, pone el cuerpo. Y después, una vez que nace, esa criatura es sumamente dependiente de esa gestante que lo trajo al mundo, porque la va a buscar, porque la va a querer oler, porque la va a querer sentir. Me parece algo que te modifica un montón y para mí te modifica mucho más si sos mujer. O sea, Bien. eso. Muchas gracias, Paula. ¿Alguien más quiere sumar algo? ¿De la otra corriente? Considero No. que bueno, que si bien los hombres tienen derecho a opinar y decir si están a favor o en contra de que nazca ese bebé, como que, como decían las demás compañeras, la mujer es la que pasa todo el proceso y puede generar un trauma tan grande que puede llegar a depresión, suicidio, y esas cosas no se están considerando. Porque, por ejemplo, alguien está completamente decidida que no va a ser madre y se le impone, y dicen, bueno, el papá quiere que sea madre, está bien, entonces vamos a seguir adelante con el proceso. ¿Qué va a pasar con esa persona? Va a caer en depresión y tal vez termina haciendo daño no solamente a su vida, sino que cuando nazca el bebé le termina haciendo daño al bebé, porque no sabemos cómo puede reaccionar la persona ante una situación de crisis, y eso también hay que tenerlo en cuenta. Bien, gracias, Brisa. ¿Sí, alguien más? Sí, yo. Escuché un yo. Sí. Recién entró a la clase, profe, perdón, Dale. pero por lo que pude escuchar de Paula y llegaste en el momento justo, digamos, dale. Bueno, ¿alguien habló del derecho de vida al niño? En realidad lo introdujo, sí, Sonia al principio, el primer planteo fue ese. Bien. Sí, de ahí arrancamos, sí. El derecho perfecto. a la vida. Sí. El derecho a la vida y el derecho que esa vida no puede elegir como puede elegir los que están afuera. Esa fue la primera cuestión, ya planteamos cuáles son las dos grandes respuestas. La primera justamente tiene que ver con la postura, o sea, si nos ponemos en la postura conservadora, la respuesta negativa a la interrupción del embarazo justamente se funda en esto que vos estás trayendo, el derecho a la vida del embrión no pensado como parte del cuerpo de la mujer, por eso desestiman el argumento de la libre disposición del propio cuerpo, porque se lo entiende como una vida aparte, como un sujeto autónomo, con eventuales derechos que se verán concretados al nacimiento, mientras que del otro lado las posturas liberales en lo que hacen hincapié es en el derecho a la autonomía reproductiva de la mujer, a diseñar sus propios planes de vida y a decidir la interrupción del embarazo, entendiendo que están disponiendo sobre su propio cuerpo, y ubicamos el tema en los derechos sexuales y reproductivos. Es decir, para un sector la cuestión es hacia el derecho penal, digamos, y para el otro sector hacia el derecho a la salud. Esa sería, te la resumo más o menos lo que veníamos hablando. Se introdujo también, en la discusión, se introdujo recién la cuestión de los derechos del futuro presunto o reconocido como padre, que es una cuestión que está bastante silenciada. Una compañera dijo, ¿y acá los varones qué opinan? Entonces, bueno, así surgió. Y recordamos el caso que conocimos hará cosa de un mes, de un hombre que judicializó la interrupción del embarazo de su ex mujer, diciendo, yo me voy a hacer cargo, yo quiero ser padre. Entonces ahora estábamos escuchando las respuestas contrarias a esa propuesta. Y las chicas estaban dando su opinión a esa propuesta. Yo me voy a sumar a esto que ustedes han dicho para reconducirlo en términos de principios. Lo que acaban de decir Carolina, Paula y Brisa refiere a lo que se conoce como el principio de inviolabilidad de la persona, la idea de que ninguna persona puede ser utilizada como un medio para alcanzar un fin. Esta sería la respuesta que darían las posturas liberales a la cuestión acerca de el padre quiere constituir una familia, quiere que se lleve adelante el embarazo y que se concrete un nacimiento y él poder concretar su paternidad. Eso nos ubica entonces en el principio de inviolabilidad de la persona, la idea de que la madre, la gestante, no puede ser convocada a prestar su cuerpo a los efectos de que se concrete el derecho de otro. Del padre, pero también es un argumento tradicionalmente utilizado para contradecir la postura respecto del derecho a la vida del embrión, que traía Sonia y que recién también introdujo Graciela, si no me equivoco tu nombre, ¿no? Es decir,
someter a la madre a un embarazo, a lo que ustedes señalaban recién, ¿no? Lo que es la gestación y luego el parto, implica una sujeción que violenta el principio de inviolabilidad de la persona. Hay un profesor, un filósofo, uno de los principales filósofos del derecho en nuestro país, es el profesor Diego Farrell, es un profesor de filosofía de la UBA, filosofía del derecho de la UBA, que tiene un ejemplo para este problema. En un libro, lo pueden encontrar en un libro que se llama Ética del aborto y la eutanasia, si a alguien le interesa yo se los puedo prestar, es un libro que tiene muchísimos años, y él da un ejemplo, ¿no? Él da un ejemplo de un violinista, pero yo se los voy a cambiar. Supongamos que se conoce que Messi que ha dado muchísimas alegrías al país, o bueno, suponemos que las va a dar en lo futuro, no sé, pero bueno, es el mejor jugador del mundo y es argentino, y bueno, de lo más grande que ha dado la Argentina. Resulta que Messi tiene una enfermedad, y esa enfermedad es incurable. Pero, como es Messi, y tiene toda la ciencia médica trabajando para ver si se lo puede curar, se descubre que hay un único tipo de anticuerpos que luego de un rastreo genético se encuentra que hay una persona aquí en la Argentina que tiene esos anticuerpos y que puede salvar a Messi a través de una transfusión. Pero esa transfusión no es inmediata, sino que tiene que estar conectado a Messi durante 9 meses, luego de los cuales Messi se va a salvar, a él lo van a felicitar, va a ser una gran persona porque hizo una gran obra de bien, y no va a perder nada, va a irse del hospital tal como entró. Sin embargo, va a tener que estar 9 meses conectado a Messi en un hospital. Y resulta que tiene tanta suerte que es alguien a quien yo estoy mirando acá delante mío, es Telma. Telma, sos vos la persona que tiene esos anticuerpos y que si vos decidís conectarte 9 meses a Messi, lo vas a salvar. Y entonces, claro, vos te levantás una mañana y cuando abrís los ojos te das cuenta que no estás en tu casa, sino que estás en la cama de una clínica, la mejor clínica del mundo, con todo a tu disposición, conectada a Messi. Y te dicen que te vas a tener que quedar 9 meses con él. Pero yo no quiero. Bueno, pero lo tiene que hacer, porque de usted depende que Messi viva o no. Y entonces, claro, aquel que sea más futbolero va a decir, Telma, quédate. Telma, quédate, Telma, quédate. Si es del Barça, ni te digo, Telma, te quedas ahí. Ahora, si no, ¿cuál va a ser la respuesta? Es un ejemplo extraordinario, es un ejemplo que radicaliza la discusión, pero que señala algunas cosas que nos alertan acerca de, primero, bueno, esta idea de que sí, aún reconociendo que son dos entidades diferentes, la mujer pueda, como sujeto autónomo, decir, no quiero. ¿Y qué pasa en ese caso? ¿Hasta dónde llega el deber moral? Porque recuerden que aquí estamos preguntándonos hasta dónde llega el deber moral, porque si discutiéramos en función de la ley tendríamos muy poco para decir. Yo le digo, mire, la ley 27610 lo que fija es que el embarazo está permitido para la mujer hasta las 14 semanas, ley de plazos, y nadie le va a preguntar por qué lo hace. ¿A partir de cuándo? De los 16 años en adelante. La mujer se presenta y dice, yo quiero interrumpir mi embarazo. Bueno, se hace una ecografía, a ver cuánto tiempo tiene, o con el certificado de fecha probable de parto, se calcula cuántas semanas tiene 10 semanas de embarazo, 9, 8, 11, 11 y media, 12, 13, 13 y media, se puede hacer. ¿Qué pasa si son más semanas? Bueno, ahí habrá que ver. Si es resultado de una violación, puede hacerlo después. Si no es resultado de una violación, pero implica riesgo para la vida o para la salud integral, y la salud no es solamente la salud física, esto lo hemos visto mucho últimamente con la cuestión de la pandemia. Ya todos sabemos que la salud no es solamente el bienestar físico, sino que es un equilibrio biopsicosocial. Con lo cual, la afectación a la salud integral podría ser una afectación psicológica.
Hace un tiempo también trabajamos en uno de los cursos con un caso de una chiquita en el materno infantil que lo que habían planteado los psicólogos que la atendían era que había hecho saber su voluntad de suicidarse si debía seguir adelante con el embarazo. Evidentemente estaba afectada su salud psicológica. Bueno, entonces, esto, resumida cuentas, es lo que tenemos hoy legislado, es lo que tenemos previsto. Sin embargo, como vemos, sigue generando ruidos, sigue generando problemas en la comunicación de la norma, por eso lo estamos trayendo. Entonces buscamos respuestas que vayan más allá de lo normativo. Esta solución que ha dado el sistema, ¿puede ser entendida como moralmente correcta o no? Sabemos que genera, todos sabemos porque lo hemos visto en las discusiones también parlamentarias, sabemos que esa inquietud moral que genera ha llevado incluso a que se incluya lo que conocemos como objeciones de conciencia. La posibilidad de que los profesionales de la medicina digan, no, yo esto no lo hago. Un poco lo que señalaba Brisa hoy. Mire, me parece bien que esté la ley, sin embargo yo no lo haría. Entonces cualquier profesional de la salud dice, mire, yo no lo voy a hacer. ¿Por qué? Porque va en contra de mis principios morales, de mis compromisos religiosos, de mi fe. ¿Puede hacer eso un médico? Sí. Eso nos alerta acerca de que el legislador ha advertido las inquietudes que genera la cuestión. Sin embargo, insisto, recordemos que ya hace 14, 15 años atrás, las estadísticas nos daban números altísimos de interrupciones de embarazo. Por lo cual, la discusión que nosotros estamos teniendo aquí no tiene que ver con lo que realmente sucede, con lo que ocurre en la moral práctica, digamos, sino que estamos en el ámbito de la moral crítica, aquello que debería ser. Porque la pregunta no tiene que ver con ¿qué haría usted puesta en esta situación? O a los chicos que están aquí, ¿qué harías vos? ¿Qué conversarías con tu novia? ¿En qué solución la acompañarías? ¿Qué querrías vos frente a una situación como esta? Sino, ¿qué consideramos que es correcto en alguna circunstancia? En ese ámbito. Por eso también ténganlo en cuenta esto cuando trabajemos los alegatos, es decir, perdón, los debates. No se juegan nuestras propias convicciones ahí, sino que tenemos que analizar y trabajar los argumentos que circulan respecto de estas cuestiones. Y hay muchos argumentos. Hay uno que sumó Brisa hace un ratito, que es de lo más interesante, y tiene que ver justamente con la feminización de la pobreza. Porque esto tiene vinculación con la cuestión del aborto séptico. ¿Qué era lo que sucedía antes de la sanción de la ley? No sabemos qué es lo que está sucediendo ahora, pero sí se sabía lo que sucedía antes de la sanción de la ley. Los pocos casos que se conocían de abortos ilegales tenían que ver con situaciones que habían desembocado en el hospital público, es decir, interrupciones del embarazo en condiciones sanitarias, en malas condiciones sanitarias, que generaban infecciones, que generaban consecuencias que hacía que la mujer terminara autoincriminándose yendo a un hospital. Por eso se llegaban a conocer los pocos casos a los que sí se accedía en esta estadística. Pero la gran mayoría de las interrupciones de embarazo realizadas voluntariamente no llegaban al sistema. ¿Por qué? Primero porque el derecho no tenía interés en perseguirlo. La tasa de persecución del aborto era prácticamente cero. Ha habido algún que otro caso resonado, pero en general los órganos del sistema no mostraban interés, les diría las últimas, casi la última década seguro, y un poco más también. No quiero exagerar, pero llevamos largamente más de una década y un poco más sin que la cuestión fuera judicializada. Eso por un lado, pero además porque la mujer que contaba con los medios para realizar un aborto clandestino, pero en condiciones sanitarias óptimas, que las había y las había muchas, directamente no era captada por el sistema, con lo cual no la computaba la estadística.
Y además, bueno, todos conocemos formas de las cuales, porque incluso en las mismas clases contaban protagonistas, se conocían situaciones respecto de casos, incluso cuánto era el costo, lugares, etcétera. Cada tanto también había noticias acerca de que se había conocido algún lugar en el cual se practicaban abortos clandestinos y terminaban siendo noticias en el diario. Es decir, había un circuito ilegal que daba cuenta de esta estadística de la que les hablaba al principio. Es decir, que no estadística porque se la llevara, sino que resultó de ese informe que yo les contaba al principio. Pero bueno, esto un poco para responder a los argumentos pro vida. Sin embargo, estamos un poco de argumentos pro vida, porque hasta ahora el único que tenemos es el derecho a la vida del embrión. ¿Qué más podríamos sumar a esto? ¿Qué les parece? ¿Qué otro dato? ¿Qué otro argumento para afianzar a esta postura? Insisto, juguemos a que estamos en el debate. Seguramente algún grupo va a elegir este tema, porque está siempre presente, siempre vigente. Aquellos que están un poco más cercanos, que conocen más la postura conservadora. Graciela, que acaba de sumarse y dijo el derecho a la vida. A ver, ¿cómo lo conformarías? ¿Qué otros datos sumarías a esta cuestión del derecho a la vida? No activó el micrófono, me parece. ¿Hay alguien que quiera hablar? No vi. Yo no tengo no estoy pudiendo ver la galería completa porque estoy con el celular y no me deja ver muchos. Graciela tiene el micrófono apagado, está hablando, pero no se la escucha. Ay, Graciela, perdón, no se te gracias, escucha, Caro. Gracias, Dale, Caro, bueno. gracias. Dale, te escuchamos. Yo haría un poco, bueno, siempre mirando el derecho a la vida. Yo soy más conservadora, ¿no? Yo estoy en contra Dale. de la ley esta del aborto. ¿Será Bueno, porque pero eso aclaramos al principio que nosotros discutimos desde los márgenes de la ley. Podríamos haber discutido hace 15 años igual que hoy, así que dale. Exacto. Será porque, bueno, mi postura personal, ¿no? Yo viví 4 abortos espontáneos y después de 8 años de casada pude recién realizar mi sueño, que era tener un bebé. Y además que para mí es sagrado, ¿no? Lo que uno tiene dentro del vientre, vamos a decir. Entonces, para mí es primordial que esa gestación, ese embrión que se realiza y se gesta, a ver, en el seno materno o fuera del seno materno, que ahora ya no se dice más en el seno materno, sino que son los 2 gametos que, bueno, el embrión empieza a tener vida. Para mí es como que estás matando a un individuo. Y acá no tenemos penas de muerte, o sea, y no me parece matar a alguien. Y para mí el aborto es matar a alguien. No lo veo de otra manera, no lo puedo ver de otra manera, porque si a mí me violan y quedo embarazada, hay muchos recursos para la mamá y para el bebé. A la mamá la parte psicológica y el bebé se puede dar en adopción. ¿Por qué tenemos que sacrificar esa vida? Porque tuve un percance de un tercero. Yo lo veo desde ese punto de vista, no a la muerte, sí a la vida. Es mi apreciación personal. Está, y es un argumento reconocido, es un argumento que está presente en la discusión. ¿Qué te responderíamos en el debate? ¿Qué les parece que responderíamos si estuviéramos debatiendo y ahora me toca a mí? Bueno, a ver ahora Paula. Lo primero que dicen es que la mujer tiene derecho sobre su cuerpo. Claro, no, por eso, porque estaba pensando, el tema del cuerpo de la mujer, vuelvo un poco a lo que señalaban Carolina, Paula y Brisa, ¿no? Lo que es transitar el embarazo, el argumento de Farrell, ¿no? Estás conectado 9 meses a Messi, en este caso estás conectado 9 meses al embrión. A algo que también es parte de tu vida, porque es parte tuya. Lo que pasa es que sí, pero si utilizás el argumento de que es parte tuya, ahí le restás autonomía al embrión. Entonces vas a
tenés autonomía vos para decidir. Es una libre decisión de la mujer Bien. que decide sobre su propio cuerpo. Entonces ahí tenemos un problema. ¿Cuál es lo que veo yo que en el debate surgiría? La cuestión del tránsito por el embarazo, con el costo emocional y físico que eso conlleva, y además el parto, porque hay estadística de riesgo de parto. De hecho, hoy ustedes saben también que se ha desarrollado mucho todo lo que gira alrededor de la atención a la mujer en la obstetricia, la cuestión de la violencia obstétrica. ¿Por qué? Porque se entiende que la situación de embarazo y parto ponen a la mujer en condición de vulnerabilidad. Entonces, Bueno, ahí eso habría que revisarlo. O sea, es un argumento fuerte. Apoyos, profesora, apoyos. Uh-huh. Apoyos psicológicos, todo lo necesario para que esa vida se concrete y que, bueno, la persona la mamá, también se sienta fortalecida, que no se sienta culpable, que no se sienta mal, que no se sienta, como vos decís, vulnerable o culpable. Pero creo que es cuestión de apoyo y un poco de amor también, ¿no? Porque es tu hijo. Claro, pero lo que pasa es que la mujer no lo siente como su hijo. Pero por eso, no, me por parece eso es que una no. cuestión moral, por eso es una cuestión moral, ¿no? Por eso lo discutimos, sí, sí. Uh-huh. Pero está bien, yo no siento amor por el vecino, pero no lo voy a andar matando al vecino. Y es una persona, es una persona. Perfecto, sí. Bien, estamos bien, estamos en los argumentos clásicos. Estamos también habría, bien. Sí, habría que pensar qué pasaría en el supuesto que si continúa con el embarazo la mujer se muere, o sea, un problema de que no puede continuar físicamente con el embarazo, o si cuando llega a concretar el embarazo apenas nace el bebé, la mujer claramente pierde la vida. En ese caso, ¿estaría bien propiciar la vida del feto o en este caso se le tendría que dar prominencia a la mujer y con la autodeterminación de su cuerpo? Eso también podríamos preguntarnos. Perdón, No, yo tengo entiendo que en entendido que este cuando caso la mujer corre peligro, creo que hay una elección, me parece. Claro, no quería ver recuerdo bien, profesora. Quería ver qué pero pensás vos, si en ese caso estaría bien interrumpir el embarazo para vos, o aún así, corriendo riesgo de la vida de la mujer, estaría bien continuarlo. Yo, como soy yo sigo adelante. Yo sigo adelante. Ajá. Pero, a ver, pero siempre entendiendo que es una decisión autónoma de una mujer que decide priorizar un plan de vida. Es decir, bueno, yo quiero priorizar y tomo en cuenta lo que vos dijiste en cuanto a los fundamentos de tu pensamiento, tu postura, ¿no? O sea, tu historia personal, la trayectoria que tuviste que recorrer para poder concretar la maternidad. Y entonces, desde ese punto de vista, vos decís, bueno, yo asumiría el riesgo que eso conlleva a los efectos de concretar la maternidad. Me parece igualmente que en tu respuesta no está la idea de generalizar la solución. No es generalizado. Perfecto. Hablo claro, de mi bien, punto de vista. Entonces está la respuesta. Bien, entonces me parece que tenemos algunos acuerdos. O sea, me parece que estamos aquí en un punto en el cual la respuesta entonces sería, aún no estando de acuerdo, ¿sí? Tomo tu postura, que es un poco la de Sonia también, digamos, como representantes de una postura conservadora, al menos de los argumentos de una postura conservadora, no se entiende como una conducta moral, una decisión de interrupción injustificada, es decir, lo que prevé nuestra ley como solución de plazos, las 14 semanas por voluntad de la mujer, salvo en algunas excepciones. Sería como era nuestro viejo sistema, digamos, ¿no? La prohibición con indicadores. La regla es la prohibición y en algunas circunstancias, que sería el riesgo para la vida de la madre, sí se aceptaría. Mientras que hay otras posturas que se han dejado ver aquí, más del tipo liberales, ¿sí? Haciendo hincapié en la corrección de que la mujer disponga de su propio cuerpo y pueda trazar sus propios planes de vida y pensar a la cuestión no como una cuestión vinculada al derecho penal, no pensarlo desde el concepto de la muerte o del homicidio, sino desde
el ejercicio de derechos sexuales y reproductivos, es decir, ubicarlos en el ámbito del derecho a la salud. Yo en el campus les dejé un capítulo del libro de cátedra, es de autoría del profesor Bonorino. Ustedes ahí van a encontrar una postura que es totalmente diferente a Tom. Es la postura de Ronald Dworkin. Ustedes seguramente a Dworkin lo recordarán de teoría del derecho. Sí. Ronald Dworkin, algunos lo recordarán con alegría y otros lo recordarán más o menos. Pero bueno, ustedes sabrán que Ronald Dworkin es un autor ius naturalista, o al menos un ius naturalista atenuado, un ius positivista, es decir, una persona convencida de la existencia de principios y que los principios obligan de la misma manera que obligan las normas. Y él da una respuesta diferente al problema. Trata de salir de lo que él llama razones derivadas, que serían un poco las razones consecuencialistas de las que hablábamos hoy, el derecho a la vida del feto, el derecho a la libertad de la mujer, y a lo que donde va a centrarse es en el valor intrínseco de la vida, dice. Dice, toda vida es sagrada, toda. Entonces, claro, en la necesidad de ponderar, si vamos a estar al valor vida de la madre o al valor vida del embrión, vamos a tener lo que llamamos un empate moral. Dworkin dice, hay un empate moral aquí. Entonces propone un sistema de ponderación que nos permita escapar de este problema, o por lo menos cuando se lo plantea en estos términos de liberales y de conservadores, y él dice, para unos y para otros la vida es lo más importante, es lo sagrado. La pregunta es, ¿por qué es sagrada la vida? Y ahí es donde su respuesta secular es distinta a las habituales. Dice, la vida es sagrada por todo lo que tiene puesta una vida en sí misma, por cómo se creó, por cómo se desarrolló, creció, se engrandeció. Y desde ese punto de vista, él, aún desde, como les digo, una postura y un naturalista, va a efectuar una propuesta de legalización, una propuesta más bien de corrección moral del aborto, en aquellas circunstancias en las cuales la vida de la madre aparezca como más valiosa en el caso que la vida del embrión. Pero claro, es una casuística. Los invito a leerlo porque es interesante en cuanto a que nos permite salir un poco de esta discusión clásica en la que estamos, que de todas maneras es la discusión clásica de la que participamos en nuestro país, es la que ha llevado a la sanción de la ley y es la que estuvo presente en la discusión parlamentaria previa, por lo cual no hay que desmerecerla, porque en definitiva recoge los pareceres, digamos, morales que transitan nuestra sociedad y también nuestras posturas como sociedad, digamos. Nos da una mirada del aborto como cuestión moral, pero también del aborto como hecho social. Así que no las dejemos de lado, y aquellos que vayan a trabajar aborto partan de estas dos posturas, no pueden no trabajarlas, no pueden no arrancar de las premisas básicas acerca de lo que sostienen los liberales y lo que sostienen los conservadores. También les dejé un video de un programa que se llama ¿Qué piensan los que piensan como yo?, que es dirigido, es presentado, es conducido por una filósofa que se llama Diana Cohen Agrest, una filósofa del derecho. También los invito a mirarlo, es de lo más interesante, es un programa que por ahí algunos lo han visto, se transmitía en el canal Encuentro, y trabajan muchos de los temas que nosotros presentamos en nuestro programa. Este programa tiene una agenda muy parecida a la de nuestra materia. Así que mírenlo, porque van a ver las distintas voces, las distintas posturas respecto, insisto, de la autonomía reproductiva de la mujer, la postura feminista respecto de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres gestantes, que tiene que ver también, insisto, con la identidad femenina, que se los dije al principio, con la identidad de las mujeres como ciudadanas. Desde ese punto de vista es el reclamo feminista en pos del aborto. Mientras que van a encontrar también las posturas contrarias
a partir de las personas que se sientan alrededor de la mesa y cómo van a sostener el derecho a la vida del embrión. A los que les interese el tema para el debate, mándenme un mail porque tengo bastante información y hay muchas miradas, muchas perspectivas de análisis del problema. Desde las teorías que hablan de la viabilidad, entonces proponen que el aborto se permita solo hasta el momento de la viabilidad, aquellas que dicen que no, que tiene que ser antes del momento en el cual el feto es viable fuera del vientre materno, las teorías del maternismo, se van a encontrar muchísimas, como les digo, muchísimos desarrollos para encararlo al debate desde diferentes lugares. Vi que alguien ahí puso el link para ver el programa, igualmente en el campus lo tienen, está el video directamente subido, cliquean ahí, yo probé anoche a ver si todavía estaba funcionando, porque a veces se nos cae el material, y sí, se puede ver perfectamente. Sí, está pero si no espectacular, y es la lista de todos los programas porque es una genia. Así que... Está muy bien, y cómo cede la palabra, el espacio para todos los invitados, además tienen invitados de mucha calidad, de mucha altura, de mucha solvencia, y lo más interesante es que se escuchan todas las voces. Entonces van a tener elementos, incluso también van a encontrar justificación del castigo, estupefacientes. Como les digo, su agenda es bastante parecida a la de nuestra materia, así que si los pueden ir viendo, los invitamos porque es de lo más interesante. Incluso está el libro también, que piensan los que no piensan como yo. Como lo indica el nombre, es la posibilidad de sentarse a discutir con el otro, como se lo suele decir, invitar a discutir con aquel que no está de acuerdo conmigo. Y bueno, vamos a ver cómo nos sale el debate, porque finalmente esa es la idea de nuestra evaluación. Así que... Profe. Sí. Creo que algo que me di cuenta, ¿no? Escuchando un poco las dos posturas y viendo, o sea, las consecuencias que tendría cada postura, es que desde la postura liberal se le estaría permitiendo a la mujer que determine sobre su cuerpo, pero a la mujer que claramente no quiere abortar y quiere continuar con el embarazo, se le estaría dando la oportunidad de que lo haga. No es que se lo está prohibiendo. En cambio, desde la otra postura, es como que están poniendo un freno y no le están permitiendo hacer algo, o sea, determinarse, ¿no? Por decirlo de una manera. Entonces, entre estas dos posturas, creo que una está abierta a todos, o sea, que es plausible que una persona que esté en contra del aborto no lo realice y que pueda continuar con su embarazo a término, y una persona que está a favor claramente puede abortar. En cambio, en la otra directamente ya se estaría prohibiendo esta posibilidad y estarían solamente propiciando todas las miradas a lo que vendría a ser una sola postura. No se estaría llegando a un consenso. Eso es un punto de vista que tengo, no sé si lo comparte. No, se entiende perfectamente. Sí, en cuanto a cómo la postura liberal es más abierta, es más inclusiva a diferentes soluciones, en cambio la postura conservadora es unidireccional, unívoca, digamos, tiene un único sentido de aplicación. ¿Qué es lo que te respondería? Jugando un poco de la misma manera que hace un rato con Graciela, ¿qué es lo que te respondería un conservador? No, en realidad no están todos convocados, porque el embrión no está convocado. ¿Y quién lo representa? Ahí es donde van a hacer hincapié. ¿Por qué? Porque vos estás hablando desde la autonomía, y la respuesta conservadora o la postura conservadora sigue, digamos, se asienta en el derecho a la vida del embrión. Y entonces ahí es difícil de sostener. Sí coincido con vos en la cuestión de la autonomía de la mujer, del desarrollo. Dijiste algo recién que me hizo recordar alguna cosita que yo les mencioné hace un rato, que tiene que ver con la ciudadanía, porque vos dijiste, la postura conservadora obliga a actuar de determinada manera o algo así. Y eso tiene que ver con las posturas feministas, porque históricamente, ¿se acuerdan que trabajamos género la semana pasada? Bueno, históricamente la mujer fue minorizada. ¿Esto qué quiere decir? Que éramos tratadas como niños. Por eso no teníamos, como les dije el otro día, ni nombre, ni patrimonio, ni domicilio.
no podíamos decidir qué hacíamos con el dinero que trabajábamos, eso si nuestros maridos nos daban permiso para trabajar, porque tampoco podíamos hacerlo sin autorización. Y una serie de disminuciones a la capacidad civil que nos colocaban en el mismo lugar que los niños. Por eso decimos, o se dice que éramos incapaces relativas de hecho, que es una categoría que existía en el Código Civil y que hoy en el Código Civil y Comercial ya no la van a encontrar. Esto es personas que son capaces, pero que no pueden actuar los derechos por sí mismos, sino que otra persona los tiene que representar. ¿Quiénes? Los niños o las personas con disminuciones en sus capacidades intelectuales. Las mujeres estábamos sometidas al mismo régimen. Entonces, las soluciones en las cuales las mujeres no somos, o históricamente no fuimos convocadas, tienen que ver con esto, con la idea de que la mujer no tiene la capacidad para decidir, es otro el que tiene que decidir por ella, es un tercero. Entonces se juega mucho en la postura liberal esta idea que vos trajiste, Brisa, en que las posturas liberales están abiertas a las decisiones en uno y en otro sentido, en cambio las conservadoras van unidireccionalmente. Sin embargo, el punto que en un debate se te discutiría, insisto, es ¿y quién escucha al embrión? Ahí es donde te van a... Sí. Yo apelaría también a la Constitución Nacional, que lo dije hoy, no dije el artículo, que era el artículo 4, donde dice que toda persona tiene derecho a la vida, y que está prohibida la pena de muerte, por ejemplo. Y el derecho a la vida desde la concepción. O sea, me baso en la Constitución Nacional, que es la ley fundamental. También hay que considerar desde cuándo se considera persona. Persona desde la concepción, o fuera o dentro del seno materno. Claro, pero según el Código Civil y Comercial. No tengo el artículo en la cabeza, pero es lo que dice que cuándo es persona, desde cuándo es persona. Vos sabés, perdón, Graciela, me generó duda cuando dijiste artículo 4, y tengo la Constitución acá, y no, porque en realidad no, el derecho a la vida así como lo estamos definiendo, no como lo estamos definiendo, el derecho a la vida, en realidad no lo vamos a encontrar tal y como lo estamos enunciando. No está plasmado. Sí, ¿dónde lo vamos a encontrar? En pactos internacionales. Y Argentina, precisamente, en el 71, claro, pero el artículo 4, claro, porque el artículo 4 no tiene, pero digo por las dudas, ¿viste? Porque esto queda grabado después. Sí, tenés razón, digo, en el 75, inciso 22. Claro, hay una derivación a partir de lo que llamamos el bloque de constitucionalidad federal, porque Argentina adhiere a, hay alguien que ahí acaba de poner también alguien en el grupo, está en el bloque de constitucionalidad federal, que se conforma por la Constitución y también por los tratados internacionales, que por el 75, inciso 22, tienen jerarquía constitucional, es decir, son ley suprema. Por lo cual, cualquier norma que esté por debajo de la Constitución y que contradiga los principios que enuncia la Constitución o los tratados a los que hemos adherido y por los cuales asumimos compromisos internacionales, deberían ser invalidados. Sin embargo, cuidado, porque también está la Convención de Belén do Pará. La Convención de Belén do Pará es un documento que Argentina también ha suscrito, por el cual Argentina también se ha obligado, también se lo ha ratificado mediante ley de derecho doméstico, y precisamente la ley 27610, en la enunciación de sus motivos, refiere a la Convención de Belén do Pará. Y también, para sumar un poco a esta discusión interesante que estamos teniendo, les comento que Argentina ya había tenido llamados de atención con anterioridad de parte de los organismos internacionales, sobre todo de los comités de seguimiento de la CEDAW, de la Convención de Belén do Pará, del MESECGI, y había informes en los cuales alertaban sobre la legislación regresiva en materia de aborto e instaban al país a legislar conforme los principios del derecho internacional humanitario, facilitando a las mujeres el acceso a la interrupción del embarazo en aquellos casos
en los cuales estuviera legalizado, porque además había toda una confusión tremenda respecto de cómo debía interpretarse la norma del Código Penal al respecto. Por lo cual, no solamente se necesita una norma, sino también marcos interpretativos para su aplicación. Yo reconozco que, les cuento, porque siempre es bueno saber con quién uno discute, ¿no? Ya que me tienen de este lado también sumándome a la discusión, les cuento que yo adhiero a la sanción de la ley. Realmente yo festejé la discusión, un poco como decía Brisa, la idea no es una invitación a interrumpir el embarazo, pero sí que las mujeres que lo necesitan cuenten con un marco normativo para no tener que seguir en el marco de la ilegalidad que lleva de alguna manera a la tacha de inmoralidad. Porque ustedes saben que los sentidos normativos o los sentidos jurídicos impregnan también los sentidos sociales y los sentidos morales. Entonces, en ese aspecto yo trabajo género, mi tesis doctoral fue sobre la agenda de género de las mujeres, los derechos de las mujeres. No incluí la cuestión del aborto porque se me iba mucho en páginas y me pasaba, digamos, pero sí he trabajado, tengo publicaciones sobre la cuestión. Me parece un tema muy interesante y en el que se juega mucho de los derechos de las mujeres. Mire, hay un autor que ustedes por ahí lo recuerdan de teoría del derecho, Luigi Ferraioli. Es un filósofo del derecho cuyo trabajo tiene el máximo reconocimiento internacionalmente en el ámbito del derecho penal. Aquellos que no lo conozcan se van a familiarizar mucho con Ferraioli cuando lleguen a las materias penales. Ferraioli, a la pregunta de ¿existen derechos eminentemente femeninos? Él dice, no deberían, salvo aquellos que tienen que ver con los derechos sexuales y reproductivos. Dice, salvo el aborto. Ese es un derecho de las mujeres. Es un derecho que interesa a las mujeres. Y fíjense que esto lo decía Ferraioli, que no es feminista, ni es una mujer militante del aborto, digamos, no se le puede tachar de un interés sectario, sino que desde la reflexión filosófica entendía que la discusión sobre el aborto es un ámbito en el que la palabra de la mujer tiene que estar presente, al menos para eso. Así que bueno, era para comentarles nada más. Ahora, que la cuestión del derecho a la vida del embrión es un tema que va a generar que la discusión moral no se termine con la sanción de una ley, por supuesto que sí. Y ahí es donde nos interesa la presencia de la filosofía del derecho. Porque aquella persona que decide llevarlo adelante, como señalaba, yo recojo mucho lo que dijo Brisa al principio, aunque considerara que es inmoral, puede ser que en determinada situación alguien diga, bueno, pero en mi encrucijada yo decido hacerlo igual, aunque sea inmoral, y me responsabilizo como agente moral, pero no que además exista una sanción penal, porque en definitiva la gran pregunta acá es si debe ser aprendido o no por el derecho penal, si es una cuestión que interesa al derecho penal. Y segunda pregunta, que se las propongo para que la tengan en cuenta en el debate aquellos que elijan el tema, es si el derecho es el lugar apto, si es el ámbito apto para dar una solución al problema. En general tendemos a responder que no en estos grandes problemas, ¿no? Vemos que el derecho no lo soluciona ahora, ni antes ni ahora. Sí. Tengo una pregunta. Dale. Entonces quiere decir que, desde mi punto de vista, ¿no? Respeto todo lo que escuché hasta ahora. Quiere decir que yo tengo, el derecho a matar a alguien, porque persona es el embrión. O sea, bueno, no sé, lo veo así, como que yo estoy matando a una persona. Lo que pasa es que el concepto de persona... matar a alguien. No, Graciela, el problema del concepto de persona, volver a teoría del derecho, es un concepto jurídico. Yo tengo algo acá en el artículo. Ahí está, entonces en definitiva lo decide de persona en términos jurídicos, ¿no? Como para que sea sujeto pasivo de un homicidio. Pero no es persona. A ver, ¿desde cuándo es persona? Desde... Según el artículo la concepción del embrión, ¿verdad?
dentro o fuera del seno materno. Entonces ya tiene derechos tiene esa persona. No, pero pero si vamos a hablar, pero si vamos a hablar del derecho, ahí ojo, esto ténganlo en cuenta también para el debate. Si nos movemos en el ámbito del derecho, nos vamos a encontrar con que esto está solucionado. Insisto, ¿por qué? Porque vos tenés la Convención de Belén do Pará, entonces podrás tener un problema de ponderación. Tenés, insisto, las recomendaciones del derecho internacional de los derechos humanos, tenemos la ley, ahora también tenemos la ley debatida parlamentariamente, con lo cual nos quedamos un poco sin argumentos. Nosotros discutimos yo desde eso es lo que fuera no del entiendo. derecho. O sea, yo puedo matar a esa persona que se está gestando, pero tengo prohibido matar al vecino. No, lo que pasa, Graciela, es que desde no solamente desde las posturas, pero en general de las posturas liberales, lo que te van a decir es, no es una persona todavía. Y ahí nos vamos a enfrascar en una discusión que es la discusión que Dworkin llama cuestiones derivadas. Claro, pero el derecho civil y comercial dice que desde cuándo es persona. Bueno, hola. Pero ¿cuándo se concretan los derechos? Ahí hay alguien que quiera. ¿Cuándo atendrá cuándo se concreta? Sí. El artículo 21 dice que si no nace con vida, se considera que la persona nunca existió. O sea, si bien se considera la concepción, si ésta no nace con vida, no adquiere derechos ni obligaciones. Porque se concretan al nacimiento. Claro, porque se concretan al nacimiento. Porque se concretan al nacimiento. Entonces ahí vos lo que tenés es una eventualidad. Por eso yo les decía hoy, también tengan en cuenta que hay teorías que dicen, bueno, ¿cómo se determina? Y a partir de la viabilidad. ¿Y cuándo es viable? Y vamos a tener diferentes respuestas. Y ahí ya tenemos que ir a la ciencia médica. Y entonces se complejiza. De todas maneras, todas estas cuestiones, recuerden que estuvieron presentes en la discusión parlamentaria. Recuerdan que se invitaron médicos, se invitaron genetistas, especialistas de diferentes áreas, también psiquiatras, psicólogos. O sea, no es que la cuestión no estuvo presente. Ahora, ¿la ley solucionó el problema? Y claramente no, por eso podemos tener esta discusión. Porque hay cuestiones que todavía están pendientes. Bueno, acá alguien decía algo, lo que pasa es que se me sale del chat, a ver si lo puedo ver. No sé cómo. Puse el celular ahora y no estoy pudiendo ver el chat. Me aparece el aviso, pero después ya no lo puedo. Debe haber alguna función, pero reconozco mi ignorancia para manejarme con este aparatito. Acá está el chat, a ver. Es un derecho humano, está en el bloque constitucional, es persona por nacer para el derecho. Y también, pero también hay que pensar en los embriones supernumerarios, que sigue siendo un tema en cuestión. Bueno, sí, lo que pasa está buenísimo, pero si nos metemos en la cuestión de los embriones, ahí, bueno, no sé. ¿Ustedes ya cursaron humanos? Porque creo que este tema lo tratan, ¿no? Bueno, ahí hay un caso que es Artavia Murillo, si no me equivoco, de la Corte Interamericana, en el cual la Corte ya ha sentado criterio respecto de la cuestión. Así que, bueno. Bueno, no les quito más tiempo, son y 26, creo que y 30 nos cortan, así que despidámonos, porque si no se va a volver a cortar y va a quedar la discusión así pendiente. Bueno, de lo más interesante, la verdad me encantó que participen, la idea es esta, es que podamos discutir, se ha hecho además con argumentos muy buenos, se ha ido sumando reflexión a lo largo de la clase, del encuentro más bien, así que bueno, muchas gracias por haber participado. Aprovechen estos días para terminar de armar los grupos y ya me los van mandando, si les puedo ir recomendando información. La semana que viene vamos a tener clase con el profesor Portela de nuevo. No me confirmó todavía si va a dar eutanasia o si va a dar protesta social. Cualquiera de los dos temas son temas que sabemos que eligen para los debates, así que aprovechen la clase de la semana que viene para poder debatir con él y hacerle algunas preguntas. Así que bueno, los despido y nos vemos el miércoles que viene, 16:45. Muchas gracias, profe. Paula, yo te escribo por mail. Adiós.